generosamente invitados todos por el patrocinador de este gran negocio que ha sido Coca-Cola, que nos lleva acompañando en este itinerario ya por 17ª vez. Muchas gracias por estar aquí, por haber venido, por haber acudido a nuestra convocatoria, que bajo el título El cuarto querer y no poder se ha desarrollado esta mañana con 2 paneles. El primero, el periodismo y sus causas, ariete de las libertades o taquígrafo de la realidad, que resumirá luego nuestro amigo Rafa Latorre, y el segundo, desafección y juventud, que resumirá otro de los participantes, Daniel Anido, director informativo de la cadena SER. Le voy a dar la palabra a Juan Ignacio Elizalde, altísimo jefe de Coca-Cola, para que diga lo que mejor le parezca y después continuará el turno de intervenciones. Adelante, Juan Ignacio. Desde ahí mismo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por lo altísimo jefe de Coca-Cola. Coca-Cola es una compañía grande y el cielo está bastante lejos de mí, pero muchísimas gracias. Pero no vas a saltar los cielos. Por ahora, por favor. ¿No? Obviamente, muchas gracias, presidente también de APE, Miguel Ángel, y ministro en funciones, Montero. Muchas gracias por estar aquí. Estamos, como Coca-Cola, como compañía, estamos súper orgullosos, ¿no?, de poder estar aquí en esta 17ª edición, ¿no?, de estas conversaciones, de estos diálogos, que creo que ya están ocupando un lugar de relevancia dentro del periodismo aquí en España. Y para nosotros el periodismo es algo que es más que importante. Creo que todas las empresas como la nuestra se benefician de tener un periodismo sólido, profesional, ¿no?, objetivo, y que a su vez nos ponga muchas veces un espejo y que nos obliga a nosotros a mirarnos y a seguir mejorando. Y temas como el que hemos discutido hoy, ¿no?, cómo hacer que el periodismo tome ese rol o fortalezca ese rol como cuarto poder, o temas anteriores, me tocó a mí estar en las 2 sesiones anteriores hablando de los fake news, ¿no?, que ya parecen, los hemos incorporado a la vida común, o mismo del modelo de negocios y de subsistencia del periodismo de verdad. Así que poder apoyar este tipo de diálogos nos hace sentir más que orgullosos. Y bueno, y por supuesto, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido una buena mañana de discusión y que tengan una buena discusión también en lo que queda de la jornada. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Entonces, a efectos de dar un toque que resuma y compendie la discusión del primero de los paneles, que como he dicho se titulaba El periodismo y sus causas, ariete de las libertades o taquígrafo de la realidad, una adversativa que al parecer tampoco lo es, porque puede perfectamente coordinarse, compatibilizarse y ayudarse en los 2 sentidos. Tiene la palabra Rafael Latorre. Sí, en fin, seré breve porque una vez que ya estamos todos en la mesa, aunque esto es verdad que era como arrancaba Fidel Castro sus discursos en la ONU, así que no se fíen. Lo cierto es que no es una adversativa. De hecho, yo creo que hubo una cierta coincidencia en la mesa en la que la mejor forma de defender las libertades es ser taquígrafo de la realidad, ¿no? Ni todo el periodismo de opinión del mundo, todo junto, sería capaz de... No tiene el poder transformador que tiene la información. Pero claro, evidentemente para poder informar libremente hay que tener una cierta militancia a favor de la verdad. Hemos coincidido en que la verdad es una materia prima que se ha devaluado y es la materia prima con la que nosotros trabajamos, y de ahí que el periodismo tenga una crisis en su modelo de negocio bastante importante, pero también creo que hemos coincidido en que es importante avanzar, dejar de lamentarse y empezar a reflexionar en lugar de seguir lamentándonos como hemos hecho quizás demasiadas veces desde 2007. Yo creo que la mejor prueba de que el periodismo tiene
tiene una salud al menos tan mala salud de hierro como el teatro, que sigue en crisis desde Esquilo, es ese sano masoquismo que confesaron algunos de los estudiantes de periodismo que estaban en la sala y que participaron además con mucho entusiasmo. Creo que fue especialmente interesante la reivindicación que hizo de la objetividad Montserrat Domínguez, el ritmo frenético que ha impuesto la televisión a la política Carlos Cue y Francesc Carreras. La verdad es que su libertad como analista y sobre todo su perspectiva, para nosotros algo exótica, ¿no? De alguien con un compromiso político muy fuerte, que tiene un pie puesto siempre en la política, pero que nunca ha abandonado la reflexión en los medios. Creo que ha sido especialmente valioso, más allá de las polémicas acerca de la necesidad de estudiar periodismo, de la carrera de periodismo, que también creo que animan bastante estas mesas redondas. Bueno, nosotros nos lo hemos pasado bien, o sea que creo que es un buen síntoma, ¿no? Entonces, Daniel Anido, para resumir y compendiar este segundo panel que ha sido desafección y juventud. Adelante, Daniel. Bueno, pues creo que frente a la primera mesa donde os habéis puesto de acuerdo, creo que en nuestra mesa ha sido todo desacuerdo. Afortunadamente, porque eso es parte del periodismo, ¿no? El periodismo no se basa en la unanimidad, sino en la duda, y por eso es importante. La jornada nos ha puesto a los periodistas, sobre todo, frente al espejo. Y cuando hemos llegado a la mesa de la juventud y la desafección, nos hemos encontrado realmente con nuestra imagen reflejada en ese espejo. Y curiosamente tengo la sensación de que hemos hablado más de la juventud, de lo que les preocupa, que de periodismo. Nosotros les pedimos a los jóvenes que vengan a nosotros, a nuestro terreno, pero ellos nos están pidiendo algo fundamental, más importante quizás, que es que les resolvamos un poco sus problemas, que les mejoremos un poco la vida, que les tengamos en cuenta, ¿eh? Y entonces ellos seguro que están, vamos, al lado nuestro hasta el final. Y creo que es importante, ¿no? Están pidiendo paso y hay que dárselo. Entonces ahora la ministra, que es por donde debía haber empezado, dándole las gracias por haber aceptado venir a clausurar este encuentro, porque como sabéis tenemos la costumbre desde que se iniciaron de que no volváis a vuestros lugares de procedencia sin haber tocado ministro. De manera que, queridísima ministra de Hacienda, es tu turno. Muchas gracias. Ministros al peso, ¿verdad? Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero en primer lugar daros las gracias. Muchas gracias, Diego, gracias, Miguel Ángel, a todas las familias de la Asociación de Periodistas Europeos por vuestra amable invitación. Yo quiero decir al comienzo de esta intervención que yo me siento cómoda entre periodistas, algo raro. Yo admiro vuestra profesión. Habitualmente en el entorno político y en muchos entornos profesionales se le teme, ¿no?, a la cercanía de un periodista, porque parece que siempre va a desvelar algo oculto que alguien mantiene como si fuera un tesoro. Sin embargo, yo, que ya los que me conocéis sabéis que soy una persona bastante normal, convivo a diario con periodistas, me siento bien cuando estoy entre vosotros y me interesa mucho lo que se dice, lo que se habla, lo que se opina o lo que se deja de decir, dependiendo del día y dependiendo del caso. Y como estamos en un día, que le decía yo a Miguel Ángel, parece que la habéis puesto queriendo, la invitación hoy, porque no puede haber mayor actualidad informativa y mayor actualidad política y tan importante que en estos días, en donde las últimas horas no están siendo fáciles para nuestro país. Y por eso yo quería reivindicar la normalidad, incluso para celebrar una jornada como esta, que puede resultar algo extraño que una ministra del Gobierno de España en funciones esté aquí en este escenario, pero me parece fundamental que el país continúe con su vida de normalidad y que analice algo tan importante como el presente, como el futuro del periodismo, aún a riesgo de que nos puedan llamar extraterrestres a todos los que no estamos hoy a pie de micrófono, ¿no?, en algún lado de alguna de las ramblas de Cataluña.
Y creo que la deriva independentista efectivamente ha copado la actualidad informativa desde hace quizás demasiado tiempo, hasta el punto de que se han orillado, se han apartado algunos debates muy importantes para la sociedad y para otros territorios. Por ello, me van a disculpar si empleo solo algunos minutos de mi intervención para hablar de este tema, pero sí creo que la gravedad de la situación lo requiere. La sentencia del Procés es el mejor ejemplo de que este país funciona como un verdadero Estado de Derecho, donde las decisiones judiciales tienen que acatarse y respetarse por parte de todas las instituciones y de todos los responsables políticos sin distinción. La sentencia que conocimos en el día de ayer nos puede gustar más o menos, seguro que cada uno tiene su opinión, pero lo que no hay ninguna duda, después de conocerla, es que la fortaleza democrática y social de nuestro país es indudable. Un Estado social y de derecho en el que los delitos, no las ideas, tienen consecuencias jurídicas. Eso y no otra cosa es lo que se ha juzgado. Y lo digo porque muchas veces la información que se maneja en otros entornos, en otros países, pudiera parecer, ¿no?, que esa frase de los presos políticos haya calado, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de personas, en este caso políticos, que se han saltado la ley y que la actuación de la justicia tenía que llegar. Y yo lamento profundamente que haya personas, haya líderes políticos que sigan empeñados en abonar el terreno de la confrontación y de la ruptura de la convivencia democrática. Eso demuestra que no creen realmente ni en la justicia ni en la separación de poderes. En demasiadas ocasiones se nos ha preguntado al Gobierno a propósito de qué se iba a hacer qué ocurriría si terminan siendo condenados o si terminan teniendo un tipo de delito o un tipo de otro. Y creo que eso no es bueno para el funcionamiento de la justicia, que hay que respetar sus tiempos, que no siempre coinciden con el de la actualidad política o el de la actualidad informativa, y que, por tanto, tenemos que dejar que aquellos que trabajan con tanta responsabilidad lo hagan con todo el sentido común y lo hagan con todas las pruebas que consideren oportunas. Yo creo que hay personas que creen o que preferirían que la sociedad catalana siga siendo rehén de unos y de otros, mientras que piensan que eso le puede proporcionar un cierto rédito electoral. Vivir de la confrontación puede dar grandes titulares o puede tener un efecto sobre un determinado público, pero créanme si os digo que hablo con mucha gente a lo largo de todo el territorio y creo que la gente está bastante cansada de los enfrentamientos, de la confrontación o de que se hable permanentemente de un tema sin que se abunde en aquello que rodean su día a día. A mí me parece una grave irresponsabilidad que desde el independentismo, por ejemplo, se anime a la desobediencia civil y que se utilicen palabras gruesas como que la democracia ha muerto o que estamos en un Estado fascista. Como también me parece de una gravedad extrema que haya una formación política, en este caso Vox, que se permite el lujo de afirmar que el Tribunal Supremo no ha estado a la altura porque la sentencia no coincide con sus ideas preconcebidas. Yo diría que ya está bien. Cataluña necesita pasar página. España necesita pasar página. El independentismo sabe desde hace tiempo que esta deriva no lleva a ninguna parte más que a la frustración y a la parálisis, porque no se puede prometer lo que no es posible, no se puede alentar a que otros intenten conseguir lo que se ha demostrado que era inviable. Eso significa jugar con las aspiraciones o con los sentimientos de la gente y además que las instituciones catalanas, mientras tanto, no atiendan sus problemas verdaderos y estén paralizadas. Yo creo que la extrema derecha sabe que con su discurso, con el que hace todos los días y que escuchamos cada uno de nosotros, lo que hace es alimentar el odio y la ruptura de la convivencia, pero les da igual. Ellos están en la pura calculadora electoral y la frase, cuanto más gruesa, cuanto más impacten, parece que mejor. La justicia ha hablado. Ha sido un juicio retransmitido en directo donde se han observado todas las cautelas y las garantías procesales. Todo el mundo ha podido seguirla, todo el mundo ha podido verlo. Y ya tenemos la sentencia. Ahora es tiempo de que los dirigentes independentistas reflexionen y piensen a dónde han llevado al pueblo catalán con su estrategia fallida. Y sobre todo confío en que tras este primer momento, siempre de asombro o de sorpresa, recapaciten y no se vuelvan a equivocar, que no se enroquen, que devuelvan la política a la normalidad democrática, lo que nunca tuvo que salir de ese ámbito.
Un último apunte en este sentido. Aunque no me puedo extender por razón de tiempo, me reñirían las personas que me han invitado, no puedo dejar de mencionar que el posicionamiento de Unidas Podemos ha dejado muy claro por qué no era posible un gobierno de coalición. Y creo que todos los que están aquí presentes me podrán entender. Ante todo este panorama, les decía que me parecía importante que mantengamos la normalidad en nuestras actuaciones, porque ni las instituciones, ni el Gobierno, ni la sociedad pueden quedar bloqueados o paralizados. Eso es justamente lo que persiguen y lo que nosotros tenemos que evitar. Por ello, entrando en harina directamente sobre el asunto que me parece interesantísimo, que hoy os reúne aquí, el debate sobre el periodismo como poder, tengo que trasladar que el periodismo o al periodismo hay que reivindicarlo siempre, pero en los tiempos que corren aún más. Es un enorme poder y por eso mismo y en la misma medida es una gran responsabilidad. Como todo poder, tiene sus luces y sus sombras, sus claroscuros, pero es indudable el papel absolutamente esencial que tiene el periodismo como garante de una sociedad informada, plural, crítica y libre. Y también para el equilibrio, el contrapeso del resto de poderes, los públicos, pero también los privados, que sustentan la base de nuestra convivencia democrática, hasta el punto de que comparto la máxima de que sin periodismo no hay democracia posible. Voy a trasladarles de manera muy sintética algunas breves ideas, con independencia de que en el coloquio posterior podamos abordar todas las cuestiones que quieran plantearme en torno a este tema o a cualquier otro de la actualidad política o económica. La primera tiene que ver con la famosa crisis del periodismo, de la que tanto se ha hablado, pero que desde mi punto de vista no es más que el espejo de la crisis de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad cada vez más líquida, en un mundo cada vez más complejo, como también definió hace unos años el filósofo Bauman. Una sociedad que muta, que cambia de forma con una celeridad a la que nos cuesta acostumbrarnos, dando paso a lo que creo es ya una de las principales características del siglo XXI, la necesidad de asumir que la incertidumbre ha adquirido estatus de permanencia. Es un ingrediente que ha venido para quedarse y, por lo tanto, hay que aprender a gestionarla como un factor clave en todos los ámbitos de la vida. El periodismo no ha sido ajeno a la crisis de desafección o de desapego que impactó a todas las instituciones españolas en la última década. Pero a diferencia de lo que ha pasado con otras instituciones, la ha vivido en una doble vertiente, como poder y como modelo de negocio. No voy a abundar en las causas de esa desafección, habéis tenido alguna mesa en la que habéis podido profundizar, pero creo que son ampliamente conocidas y creo que pueden ser compartidas por todos nosotros. Hay una frase atribuida al incomparable Antonio Fragua, Forge, que creo que pone el dedo en la llaga cuando dice que los periódicos en España se hacen en primer lugar para que lo lean los periodistas, luego los banqueros, más tarde para que el poder tiemble y por último, en inexistente término, para que los ojee el público. Creo que en esta frase se puede sintetizar desde el sentido del humor de Forge la percepción de alguno o el desgaste real que ha sufrido el periodismo en estos años, ese mix de lejanía respecto a los intereses de su audiencia y la lucha respecto al rol a desempeñar, como poder o como contrapoder. Pero les decía que había un segundo factor que tiene que ver con las dificultades de adaptación al modelo de negocio y, por tanto, a la transformación digital. La aparición de innumerables, yo diría incontables, canales digitales, de redes sociales, ha permitido que la información circule como nunca lo había hecho hasta ahora, pero también ha provocado un exceso de ruido en el que a veces es difícil discernir, incluso para los que estamos en esta sala, entre noticias y las fake news. No es el tema de esta jornada, pero me gustaría comentarles y expresarles mi preocupación por ello. Hay informes que vaticinan que para el año 2022 la mayoría de las personas en las economías maduras consumirán más información falsa que información verdadera. Ya no estamos hablando de bulos que corren por las redes, de medias verdades o de mentiras a medias que pueden ser contrarrestadas con información veraz o con sistemas de fact-check. Estamos hablando de una frontera peligrosa, del poder de construir narrativas alternativas que llevan, bajo una apariencia clara de verosimilitud, a una enorme cantidad de público.
con el agravante del sesgo de confirmación que se suele producir en el mundo digital. Vemos contenidos que nos retroalimentan en nuestras opiniones y lo que no vemos sencillamente deja de existir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las noticias falsas pueden tener un efecto verdadero en la calidad de la democracia, polarizando a la gente en torno a debates interesados y eliminando de facto otras realidades, y con ello la pluralidad y la diversidad social. Pero lejos de ser pesimista, creo que esta amenaza solo puede y debe conjurarse con más y con mejor periodismo. Y eso engancha con la segunda idea que quería trasladarle. Porque volviendo a la pregunta que da título a esta jornada, les había dicho que el periodismo es en sí mismo un poder, pero creo que aún no ha terminado de vislumbrar todo el poder que realmente tiene. Me explico. Más allá de la resistencia a presiones para que se publique o no alguna noticia, también de la capacidad del periodismo de investigación para levantar alfombra y arrojar luz sobre temas no conocidos, o con ejemplos tan espectaculares como el trabajo del consorcio que liberó los papeles de Panamá, por ejemplo. Desde mi punto de vista, la nueva parcela de poder que el periodismo está llamado a liderar en el futuro es la de ayudar a una sociedad a ser más libre en un contexto donde la libertad puede verse amenazada o, como les decía, donde puede ser mucho más fácil acceder a contenido falso que a información contrastada. Y primando la calidad sobre la cantidad, ofreciendo clave y el contexto necesario para digerir mejor la sobreexposición informativa o comprender mejor realidades que a veces son complejas, huyendo de la simplificación y del paternalismo. Yo imagino la presión de ser el primero sin tiempo real, de poner en circulación una noticia sin tiempo de contrastar o de hacer una investigación, como a cada uno o a cada una le gustaría. Pero es necesario cualificar la información, porque tienen que ser los ciudadanos, son ellos y ellas quienes tienen que pedir cuentas al poder, porque nadie tiene que sustituirle en esa tarea, y esa es la base de una democracia sólida y avanzada. Y en la medida en la que el periodismo nos ayuda a jerarquizar lo que ocurre, nos permite asignar valor a las cosas, creo que también es urgente profundizar en un periodismo que apueste por lo social, que ponga en el centro a las personas, que hable de las cosas que les interesan y que ponga nombre y apellido a sus historias. Porque para que el periodismo sea imprescindible, tiene que ser reivindicado por la ciudadanía, y eso será posible solo si se ve reflejado o reflejada en estos contenidos. La tercera y última cuestión que quería compartir con ustedes tiene que ver con la influencia del periodismo en las profecías autocumplidas. Verán, creo que no descubro nada nuevo si hablamos del desánimo que están invadiendo, yo diría que en general, las informaciones relativas a la desaceleración económica mundial. Todos los días conocemos informes, indicadores o proyecciones que nos hablan de un enfriamiento económico internacional agravado por las tensiones comerciales propiciadas por la administración Trump. Por supuesto que no hay que quitar hierro a esta situación, esto es lo prudente, pero tampoco creo que sea muy inteligente favorecer un clima más negativo de lo que la realidad está indicando. Sabemos que la economía es muy sensible a las noticias negativas, que la confianza es algo que cuesta mucho trabajo construir y muy poco tiempo cuesta quebrarlo. Por tanto, tan importante es monitorizar todos los indicadores para poder tomar decisiones adecuadas en el momento preciso, como no dejarse llevar por el catastrofismo sin motivo. Y ese es uno de los aprendizajes del año 2008, en donde nadie, ni siquiera el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, la Unión Europea, ni los principales economistas, nadie vio venir la gravedad y la profundidad de esta crisis. Y ahora quizá, para salvar este hándicap, el punto de partida es justamente lo opuesto. Todo el mundo advierte y señala las preocupaciones de una economía global tensionada por factores tan dañinos como el Brexit o la guerra arancelaria. Evidentemente son elementos suficientemente graves para que todos los gobiernos estemos monitorizando la situación, pero desde aquí quiero lanzar un mensaje claro. Esta mañana hemos enviado el plan presupuestario a Bruselas con los datos que siguen demostrando que nuestro país sigue en una mejor posición relativa respecto a los países de nuestro entorno,
a pesar de la dificultad de estar en funciones y de no contar con unos presupuestos generales del Estado que nos hubieran permitido aprovechar mejor la situación internacional y reforzar al país durante estos meses. Seguimos con buenas perspectivas en términos de cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, en términos de generación de empleo o de abordaje de retos tan importantes como la emergencia climática. Cada uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero el vaso seguirá teniendo exactamente la misma cantidad de agua. Decía quien durante 16 años fuera director de The Wall Street, Paul Stigler, que el periodismo es lo que los economistas llaman un bien público. Y no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación, porque un periodismo comprometido socialmente y objetivo con la realidad es más que decisivo, es absolutamente imprescindible. En este tiempo de incertidumbre, como decía antes, necesitamos más que nunca como sociedad un periodismo fuerte, crítico con el poder y crítico con la realidad, que ayude a la sociedad a desmenuzar la complejidad de los temas sin apriorismo, desde una posición equilibrada y objetiva. Y concluyo ya, porque seguro que suena el estómago o porque ya lleváis muchas horas escuchando las intervenciones de otros compañeros. Seguro que en esta pequeña intervención me he dejado muchas cosas en el tintero, pero no pretendo abusar de esta paciencia y seguro que tendremos, Miguel Ángel, otras ocasiones en las que podremos seguir debatiendo. He intentado ceñirme a este tiempo fijado, pero creo que algunas de las ideas que he podido plasmar en mi intervención han sido bien debatidas en las mesas que habéis tenido con anterioridad y espero, como siempre, que cualquiera de mis intervenciones pueda generar una cierta polémica, siempre agradable, siempre democrática, que nos permita en el coloquio posterior aclarar algunos de los temas y salir de esa vorágine permanentemente informativa que lo devora todo, para detenernos en esta comida durante un rato para charlar realmente de lo que les interesa, profundizando en sus complejidades y no simplemente dejando un titular. Muchas gracias.